Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, menudo día llevamos. En lo que llevamos de pleno nos hemos cargado el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, nos hemos cargado el ente público de Radio Televisión Madrid para sustituirlo por una SA, y entonces lo que hemos demostrado a todos los madrileños y las madrileñas es que sabemos destruir, somos capaces de destruir. Lo que viene a proponerles el Grupo Podemos de Comunidad de Madrid en esta proposición no de ley es demostrar a los madrileños y las madrileñas que también sabemos crear, que sabemos ponernos de acuerdo para construir cosas. En concreto, crear empleo que es, como no es necesario que hagamos mucho hincapié en ello, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Hay varias formas de afrontar la creación de empleo. En la proposición no de ley que presentamos entendemos que la mejor forma, una de ellas, luego me referiré a otras cuestiones que son complementarias a estas, es apoyar al pequeño y mediano comercio, a las pequeñas y medianas empresas y al sector de los autónomos. De eso se ha referido la proposición no de ley que previamente hemos aprobado con la abstención del Grupo Popular. Hay otras formas. En los últimos años hemos vivido tan solo una. Solo hemos experimentado una. En el año 2010, previo requerimiento de la señora Merkel, cuando la crisis estaba ya bastante avanzada en sus grandes estertores, el señor Rodríguez Zapatero entendió que había otra forma, que la forma que había era abaratar el despido, ampliando los supuestos de contratación del contrato de fomento a contratación indefinida, que era el que tenía una indemnización por despido de 33 días, y aumentando los supuestos de despido objetivo. ¿Funcionó esta medida? No. En los 2 años que pasaron desde la aprobación de la reforma laboral del año 2010 a que el señor Rodríguez Zapatero fuera sacado del Gobierno de España por todos los ciudadanos y ciudadanas, el número de afiliados a la Seguridad Social, que es la fórmula más segura y más objetiva de medir el volumen de empleo, descendió en 1.200.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. Y luego le llegó el turno al Grupo Popular, al señor Rajoy. Y el señor Rajoy, que parece que tampoco había leído a Kant cuando decía que la experiencia es el fruto de todo conocimiento, es el origen de todo conocimiento, como no la habían leído pues otros dirigentes de otros grupos políticos, decidió que lo que había que hacer era reincidir, sostenella y no enmendalla, y profundizar en lo que ya había hecho el señor Zapatero y no le había funcionado. El señor Zapatero alguna excusa tenía, porque era quien lo intentaba por primera vez. El señor Rajoy, ninguna. Porque lo que hizo fue abaratar aún más el despido, ya con un despido de 33 días por año trabajado para todo el mundo, aumentar aún más los supuestos de despido objetivo que por 20 días y cargarse los salarios de tramitación. ¿Y funcionó esto? No. En los últimos datos de afiliados de la Seguridad Social hay 200.000 personas menos dadas de alta en la Seguridad Social después de los 4 años de políticas del Partido Popular. Es decir, hay menos empleo que el que nos dejó el señor Rodríguez Zapatero a finales del año 2002. Otra cosa es que las cifras de desempleo pues hayan bajado en unas pequeñas décimas, pero eso es un maquillaje de datos, porque eso ha ocurrido a costa de que muchos de nuestros jóvenes se hayan tenido que buscar la vida en otros países, que señores del Grupo Popular no se han ido de excursión ni de Interrail, han tenido que huir porque no veían ningún futuro en nuestro país. Hoy hemos aprobado, y eso está muy bien, hemos aprobado una serie de medidas también para favorecer esto. Pues como esto tampoco funcionó, llegó la nueva política con refuerzos. Los señores del Grupo Ciudadanos proponiendo algo distinto. No, lo mismo. Abaratar de nuevo más el despido, mediante ese despido progresivo, esa mochila que lo que genera no es otra cosa que para todos los trabajadores, incluidos los temporales en un despido descausalizado, durante mucho tiempo tengan menos indemnización por despido que la que tienen actualmente hoy día el contrato más precario de todos los precarios. Ese eufemismo del contrato único que me recuerda al Señor de los Anillos, porque es un contrato único para gobernarlos a todos y atarlos a las tinieblas de la precariedad. ¿Y por qué todo esto no funcionó? Porque una cosa son los manuales de economía de la escuela austríaca, luego el señor Gómez, que es un profundo conocedor y con el que yo he aprendido muchas cosas de esta teoría económica. Es una teoría económica que, por ejemplo, defiende que lo ideal sería que cada uno pudiera emitir moneda como quisiera. Bueno, pues una cosa son los manuales que dice la escuela austríaca y otra cosa es la realidad material con la que nos encontramos.
Y era de cajón, y muchos economistas lo decían, que en una coyuntura de contracción de la actividad económica, facilitar el despido lo que genera es un sistema de incentivos diabólico, donde las empresas, cuando se encuentran en una crisis coyuntural, aunque sea de liquidez, porque no pueden acceder al crédito, aunque sea una crisis que no es nada estructural, no tienen incentivos para invertir, para mejorar el sistema productivo, ganar productividad, no tienen incentivos para cambiar sus técnicas. Lo que tienen incentivos es a destruir empleo, y así lo han hecho. Han destruido empleo a mansalva. Pero todo esto es el pasado, porque al señor Rajoy ya le han dicho los ciudadanos que no le... Bueno, los ciudadanos todavía no se lo han dicho. La ciudadanía española que ha votado la pasada semana ya le ha dicho que no está muy conforme con sus políticas. Entonces ahora llega el momento de un tiempo nuevo, y ese tiempo nuevo es otra forma de entender las políticas de creación de empleo. El señor Gómez nos preguntaba la semana pasada en el debate de presupuestos que cuál es la política de empleo que propone Podemos. Bueno, pues se la vamos a intentar explicar de una forma muy rápida. Es una combinación de varios factores. El primer factor es una política fiscal redistributiva que coloque las rentas en los sectores medios y bajos de la población, que son los que dedican un mayor porcentaje de su renta al consumo, lo que localiza la producción y la actividad. En segundo lugar, una política fiscal pública que invierta en sectores con alto valor añadido y que sean intensivos en mano de obra. Que esto no significa gastar más, sino significa gastar mejor. Porque los gobiernos de los últimos años, que lo que han hecho ha sido incrementar la deuda de los sectores públicos, no nos pueden acusar a los que venimos con nuevas propuestas de ser los que gastamos y dilapidamos el futuro. Y como decía un diputado del grupo Ciudadanos anteriormente, las futuras generaciones no tienen culpa de la mala gestión de las generaciones pasadas. Pero es que precisamente esa mala gestión no es las cosas que promueve el Grupo de Podemos, sino es lo que llevamos viendo los últimos años. Pues esas dos medidas deben ser combinadas con generar un paquete de medidas de ámbito fiscal, de seguridad social, administrativas, incluso judiciales en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, para que la actividad de los pequeños y medianos empresarios, que son los que generan más y mejor empleo, esté mucho más facilitada y de esta manera podamos crear empleo. ¿Qué hemos propuesto? Todas sus señorías, estoy convencido de que han leído con atención la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Podemos de la Comunidad de Madrid. Proponemos, entre otras muchas cosas, facilitar el crédito mediante la vinculación entre inversores y ahorradores y los emprendedores. Queremos crear, como existe en otras comunidades autónomas, una oficina de seguimiento integral durante toda la vida del emprendedor, de la pequeña empresa. Planteamos que se tenga acceso a la asistencia jurídica gratuita para los procedimientos concursales y de cierre, y toda la serie de medidas que están sobre el papel. Quiero agradecer el esfuerzo tanto del señor Gómez como de la señora Maroto, que sí la veo, que iba a decir no la veo, como de la señora Solís, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, por intentar llegar a un acuerdo en esta proposición no de ley. Pero esto no ha sido posible. ¿Por qué no ha sido posible? Porque pese a que estos compañeros y compañeras diputados ponen todo su esfuerzo, al final han coincidido en que en lo que estaban de acuerdo, y no sé si iban a presentar una enmienda transaccional en este sentido, en lo que estaban de acuerdo era en que la propuesta de Podemos estaba muy bien en sus planteamientos políticos generales, pero había que eliminar los contenidos particulares que proponían medidas concretas. Entonces, yo empezaba diciendo que intentábamos, que deberíamos demostrar a la ciudadanía que también sabíamos crear, pero por lo menos los tres grupos con los que he tenido la ocasión, y reitero, agradecer el gran trabajo de los diputados, pero los tres grupos con los que he tenido ocasión de discutir esto solo se han puesto de acuerdo en destruir de nuestra propuesta tanto la nueva oficina como la inclusión de pequeñas y medianas empresas en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, como una cosa a la que había aludido el Grupo Ciudadanos previamente, lo cual me ha sorprendido, que es el pago progresivo en función de los beneficios de las cotizaciones sociales, o como la modificación integral del impuesto al valor añadido. Nosotros no vamos a estar de acuerdo en destruir, vamos a estar de acuerdo en crear. Parece que esta proposición no de ley no va a salir adelante. No va a salir adelante porque solo va a contar con el voto a favor del Grupo Parlamentario de Podemos. La abstención de otros dos grupos, y ojo a este dato, va a salir adelante. La postura del Partido Popular
con la abstención del Partido Socialista y de Ciudadanos. Esperemos que esto no sea un precedente para los tiempos que nos va a tocar vivir en los próximos meses. Estoy convencido de que no, pero voy avisando a navegantes, no vaya a ser que luego nos llevemos un susto. Por lo tanto, señorías, y como esta parece ser la última vez que me voy a subir este atril, al menos, por lo menos en este año, felicitarnos del tiempo nuevo que se abre, que no es el tiempo nuevo que se abrió cuando la señora Cifuentes subió al Gobierno. Hemos visto algunos cambios en los últimos meses. Faltaría algunos cambios, digamos, en la forma de funcionar de esta propia Cámara, como por ejemplo que cuando uno pida la palabra para explicar algo le dejen hablar, pero bueno, esto seguro que todo se andará con el tiempo. Tengo que, como ha hecho el señor García de Vinuesa, aunque yo no sea de Linares, también les felicito el próximo año 2016, que va a ser un año que no se va a parecer en nada a todos los que han pasado antes. Muchas gracias, señorías.